Sabe que en la antigüedad, cuando la gente decidió abandonar la idea de relacionarse con Dios, la gente se podía relacionar con Dios como usted se relaciona con su papá o con sus hermanos. Hace muchos años, la figura del padre era una figura, en algunos lugares, culturalmente, una figura rígida. Era tan usted, estaba tan lejos, que a veces solo con la mirada, sin que nos toque, nos podían decir hasta dónde podíamos llegar, si estábamos hablando bien, si estábamos haciendo bien o teníamos que disciplinarnos. Con el silencio tal vez, disciplinarnos con las actitudes, con el no esto, no lo otro. Pero Dios hablaba con Noé, como estoy yo hablando con usted, como usted habla con su papá, su mamá. Y usted sabe que la gente en ese momento, como lo estamos viendo en estos tiempos, se estaba corrompiendo. Ya no había principios, no había valores, hoy los mencionaba, que son pequeños detalles, pero son grandes. Usted sabe que no solo decía que la gente se burlaba, sino que no respetaban al prójimo, no respetaban a aquel que hablaba como Noé, los valores de Dios, los designios que Dios tenía para el ser humano, si hacía bien o si hacían mal. Pero era tal la corrupción, quizá no habría la droga que hay ahora, pero sí había alcohol, sí había prostitución, sí había brujería, hechicerismo y tantas cosas. El idioma se había distorsionado, todos todavía hablaban una sola lengua, pero la corrupción moral era que había rebalsado la paciencia de Dios. Mire que para que se rebalse la paciencia de Dios, porque bueno, Dios ve muchas cosas, pero hay veces que dice hasta acá, porque Él es un Dios soberano. Nosotros tenemos un Dios que también perdona, pero no todos toman esa actitud. Como tampoco perdona al prójimo que está al lado, menos le va a perdonar Dios. Pero hay gente que no busca humillarse. La gente en aquel entonces decidió rebelarse en contra de todo lo que sea Dios, como está sucediendo en este tiempo. Usted piense que todo lo que está sucediendo hoy en esta época, usted lo ve en los noticieros, lo ve en las reuniones sociales, en algunos casos puede hasta que sean reuniones sociales familiares, sociales religiosas, de personas que han enarbolado una bandera y luego han desistido de eso. Estoy observando porque estoy justamente en el vehículo y miro a la gente que pasa. Ahora está tranquilo, pero hay momentos que usted circula en auto o puede andar en moto, en bicicleta y el ánimo de la gente, el bueno, el poco bueno y el malo se sabe notar bastante, más en la hora pico. Hasta en eso se nota el ánimo de la gente. Los noticieros en este tiempo están diciendo que ya no hay control. Un ladrón puede robar todo un edificio, puede robar varias cuadras a la vez, o varias cuadrículas donde entran a cada hogar y parece que nadie los detiene. Hay zonas que parece que están liberadas porque ya la policía, la justicia fueron superados y cómo controlar eso. No se puede tampoco poner un policía en cada lugar, al lado de cada persona. No hay lugares ya para arrestar a los delincuentes o a aquellos que delinquen por primera vez, luego reinciden. No hay corrección. Las escuelas hay violencia tanto en los alumnos como también en los padres, los que tienen razón y los que no la tienen. Aquellos que están en la alta esfera política y religiosa deberían de darnos, y en la justicia deberían de darnos el ejemplo, y de repente hay casos de corrupción. Así estaba en aquel tiempo, lo que se está repitiendo por varias épocas.
hasta que la paciencia termina. Fue en el 1912, fue en 1939, por varios años en ambas guerras, hubo guerras mucho antes también, y de tanto en tanto la paciencia se termina, la del hombre contra sí mismo, atenta y destruye todo lo que está a su lado. No le importa nada. Usted sabe que esa es la época que vivió Noé en aquel momento y esta es la época que se está viviendo ahora. Empezaron a caer gotas. Los animales corrían desesperadamente. Al principio venían tranquilos, pero como si les anunciara a los animales, como si sintieran ellos que era su momento, obedecían entrando al arca. Pero cuando más empezó a caer agua, tan lentamente al principio los animales empezaron a entrar y a entrar, hasta que la gente empezó a mirar extrañamente. Eso es una imaginación que me hago, que está dentro de lo muy posiblemente real. Cuando la gente empezó a observar eso, no reaccionó. Algunos vagamente se empezaban a acordar de lo que Noé había dicho, que de ahí a un tiempo Dios iba a hacer justicia, iba a exterminar a raer de todo lo que había en la tierra. Y cuando empezó a suceder eso, cuando el viento empezó a ser más fuerte, cuando la tormenta empezó a pronunciarse con bastante efusividad, la gente empezó a acordarse. Como cuántos cristianos empiezan a acordarse a través de las guerras que suceden, a través de los conflictos políticos, de la corrupción, de los conflictos ecológicos que vivimos, donde la deforestación tiene mucho que ver, el desorden, la contaminación de las tierras, de las aguas, la exagerada tala de árboles, la casi cero forestación, salvo en algunos países muy disciplinados en su cultura. Y esa época es como esta. Se repite una y otra vez. Y la paciencia de Dios pareciera como en aquella época que está llegando a su fin. ¿Sabe? La gente veía, estaba notando aquí, por primera vez que habría agua. Pero cuando eso se puso feo, la gente empezó a correr desesperadamente. La gente en este tiempo está corriendo desesperadamente. Y vamos a ver en el siguiente video por qué motivo la gente está corriendo. Uno de ellos es porque primero se alejaron del Creador. No le estoy hablando de religión, no le estoy hablando de invento. Usted sabe que este planeta es una casa, no es la única que hay en la esfera, en el cosmos, pero es la que nos dio Dios y es la que teníamos que cuidar. Y la hemos descuidado bastantes. En menor medida nosotros como ciudadanos comunes y en una enorme mayoría de responsabilidad la tienen aquellos que tienen el cargo, la autoridad de poder responder por el planeta y por aquellos habitantes, desde el ángulo político, decía, religioso, desde el ángulo de la justicia, de la salud, de la ecología. La gente rompió relaciones con Dios, como si usted rompiera relaciones con sus padres. No importa si son aquellos que los concibieron naturalmente o aquellos que con mucho amor lo recibieron y le han dado un techo y le están amando y cuidando. O lo hicieron y quizás ya no estén. No hay que alejarse de aquello que nos ha dado vida. Los que nos dieron la vida y aquellos que nos están ayudando a mantener nuestra vida